se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hola familia, ¿cómo están? Aquí seguimos con el gusto de compartir las escrituras con ustedes. Estamos sobre el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pablo y Bernabé están en Antioquía de Siria, donde habían dado el informe de lo que habían hecho, después de cumplir con la obra a la que habían sido llamados. Y ahí permanecen muchos días, pero llegó un momento en el que unos que habían venido de Judea enseñaban a los creyentes gentiles que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Esto, por supuesto, provocó una discusión fuerte. Pablo y Bernabé contendían con ellos y hubo tal controversia que no lograron conciliar el asunto. Así que lo que acordaron fue que fueran enviados Pablo y Bernabé a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pero mejor leamos el texto hasta donde quedamos. Hechos 15, 1 al 5 dice: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y hasta aquí habíamos llegado la semana pasada. El asunto de la circuncisión era importante, pues el sistema farisaico había creado un ritual para la circuncisión, con un proceso complicado, con el fin de que cualquiera que quisiera ser pueblo de Dios
debía cumplirlo y obedecer las exigencias de la ley judía para ser pueblo de Dios y asegurar cumplir la ley de Dios. Pero al principio no fue así. Abraham realizó la circuncisión solo con un pedernal afilado, y así estuvo bien. Incluso vemos a una mujer extranjera circuncidando a su hijo. ¿Recuerdas quién? Séfora, la esposa de Moisés. Ella circuncidó a su hijo con un pedernal y el Señor lo aceptó, pues por ello no mató a Moisés. Los fariseos se hubieran indignado mucho. ¿Cómo una mujer lo va a hacer? Bueno, fue un caso especial a causa del peligro de muerte que pasó Moisés, previo a una tarea muy grande que debía cumplir. Ahora, es importante entender que en el contexto de Hechos 15, guardar toda la ley o guardar la ley de Moisés se refería a guardar la Torá por medio de las leyes judías, con sus tradiciones y costumbres, llamadas halajá. Y esto es algo que ya sucedía desde el tiempo del profeta Isaías. Leamos. Isaías 29:13 dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los judíos creyentes en Yeshua debían revaluar lo que se les había enseñado en el judaísmo, para que no hubiera cargas pesadas que estuvieran estorbando la real obediencia al mandamiento. No todo el judaísmo está mal, hay costumbres muy bonitas, pero que no se deben imponer como requisito para ser pueblo de Dios. Yeshua, por ejemplo, acostumbraba a entrar en las sinagogas en un día de reposo, como cualquier otro judío lo hacía. Era una costumbre del judaísmo. El que quiere obedecer a Dios de corazón buscará la gloria de Dios y no la suya. Deseará conocer la doctrina de Dios y no de los hombres. No estará tratando de sacar ventaja alguna sobre los demás. Juan 7, 16 al 18 dice: Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Los fariseos estaban acostumbrados a buscar su propia gloria, ganando seguidores sobre los cuales se enseñoreaban para obtener alguna ganancia personal y para jactarse. Tito 1, 10 y 11 dice: Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esa es la situación. Pablo y Bernabé se dirigen entonces a Jerusalén, pasando por Fenicia y Samaria, donde contaron la conversión de los gentiles, provocando gran gozo en los creyentes de aquellas regiones. Y son recibidos por la congregación, los apóstoles y los ancianos, quienes escucharon las cosas que contaban Pablo y Bernabé acerca de lo que Dios estaba haciendo, en especial con los gentiles. Pero se levantan algunos de la secta de los fariseos, creyentes por cierto, y les dicen que es necesario que los gentiles se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Por supuesto, en el contexto del rito de la circuncisión. Así que leamos lo que sigue y sepamos lo que pasaría ante esta situación. Hechos 15:6 dice: Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Parece que los apóstoles y los ancianos no sabían nada del asunto, sobre aquellos que enseñaban que era necesario circuncidar a los gentiles para ser salvos. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para saber del asunto y tratarlo. El mensaje que estaba enseñando la secta de los fariseos había inquietado a los creyentes y era necesario que los líderes examinaran el asunto y lo resolvieran para tomar una decisión sabia para todos, de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero nosotros podemos notar el problema. La circuncisión no era el problema en sí, sino el rito de la circuncisión, que tenía un proceso pesado y que había sido puesto como un requisito necesario para la salvación. Pero también había un riesgo. Tiempo más adelante,
con este mismo problema, Pablo escribe a los Gálatas desconcertado por el proceder de ellos. Leamos. Gálatas 1, 6 y 7 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Gálatas 2, 3 al 5 dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El riesgo de la imposición acerca del mandamiento de la circuncisión como requisito para la salvación era que el Evangelio se pervirtiera por aquellos que perturbaban a los gentiles que habían creído para seguir un evangelio diferente y ser reducidos a esclavitud, pensando que por obras uno es salvo y digno de ser llamado ser pueblo de Dios. Es decir, el riesgo es alejarse de aquel que nos llamó por su gracia. Imagina este escenario. Estás en Egipto, eres de los hijos de Israel y Moisés viene con este mensaje. Es necesario que obedezcan los mandamientos de Dios para ser salvos de las cargas pesadas de Egipto. Y comienza Moisés a leer las 10 palabras, los 10 mandamientos, y a decirle al pueblo: si no obedecen, no pueden ser salvos. Esa no es la historia. Ellos debían creer que por la sangre del Cordero no morirían en Egipto, y por esta última gran señal, Faraón los dejaría ir. La salvación es por fe, fe en la sangre del Cordero. Hermanos, aún hoy hay quienes perturban a los creyentes, corrompiendo el Evangelio, y a muchos han hecho esclavos para hacer obras a manera de méritos para alcanzar salvación delante de Dios. Y el resultado ha sido la lejanía de Dios, un aislamiento de lo bueno. Pero Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es por gracia, el medio es la fe, la fidelidad de Dios, es un don de Dios. Este evangelio puro te hace libre para servir con las buenas obras, las que Dios dispuso anticipadamente, sus mandamientos. Así que cuando un mensaje extraño te inquiete, acércate con los que buscan en la Escritura para resolverlo con la verdad del Evangelio, no en las costumbres o tradiciones y prácticas denominacionales. Leamos qué es lo que pasó en la asamblea que tuvieron. Hechos 15, 7 al 9 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hubo mucha discusión delante de los apóstoles, escuchando la secta de los fariseos y por otro lado a Pablo y Bernabé. Probablemente ambas partes exponían sus argumentos, uno a favor y la otra en contra del asunto. Pero nota que hay una tercera parte, los apóstoles de Jerusalén y los ancianos. Estos están escuchando el asunto expuesto por las otras dos partes, Pablo con Bernabé y la secta de los fariseos. La discusión parece no tener una resolución hasta que se levanta Pedro, quien toma la palabra y les dice a todos: varones hermanos, ustedes saben. Los argumentos no estaban funcionando para resolver el asunto, así que Pedro parte de algo que todos saben acerca de los gentiles. ¿Qué es lo que sabían todos? Que Dios escogió que oyeran los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran en él. Dios es el que escoge quién oye y quién no, y es justo. Romanos 10, 16 y 17 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios escoge y no hace diferencia entre judíos y gentiles. Él purifica los pensamientos de todos aquellos que Él llama por la fe, por su fidelidad. Esa es su justicia. El hombre no escoge quién se salva y quién no, ni siquiera él mismo puede decidir salvarse, a menos que Dios lo llame y le haga oír por su palabra. Pedro dio testimonio de lo que él había visto y oído, que los gentiles creyeron en el Evangelio por boca de él, y recibieron el Espíritu de Santidad en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, sin que hayan sido circuncidados. Cuando Pedro hablaba a los gentiles en casa de Cornelio, sucedió lo que no esperaban. Leamos, Hechos 10, 44 al 47 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ese es el testimonio de Pedro acerca de los gentiles que recibieron el Espíritu de Santidad, mostrando que habían sido injertados en el pueblo de Dios sin ser circuncidados. Y Pedro, con este testimonio, hará pensar a todos en silencio. Leamos lo que sigue diciendo Pedro. Hechos 15, 10 y 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¡Wow! Pedro lanza una pregunta fuerte a los que ponían sobre los gentiles un yugo que ni ellos mismos, es decir, los judíos, habían podido llevar. Decían, pero no hacían. Ese yugo pesado tenía lo que se conoce como obras de la ley, y ni siquiera los líderes judíos habían podido cumplir. Tiempo después, se presentó una situación con Pedro y Bernabé, que estaba actuando con simulación delante de los gentiles que habían creído, por causa de los judíos, provocando judaizar a los gentiles. Y Pablo reprende a Pedro y lo corrige duramente. Leamos lo que le dijo. Gálatas 2, 14 al 16 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley. Ese es un término que se refiere a un tratado judío donde se señalan los méritos que se requieren para ser justificado delante de Dios, haciendo insuficiente la obra de Yeshua. Nota lo que dice Pablo a Pedro. Si tú siendo judío, es decir, judío de nacimiento, con todos los privilegios, derechos y obligaciones de un judío, pero vives como los gentiles, es decir, como libre de pensar que por las obras de la ley, por los méritos, serás salvo. Y no como judío, es decir, como esclavo de esas obras. ¿Por qué obligas a los gentiles a ser como los judíos? Tú sabes que por las obras de la ley nadie será justificado, nadie podrá ser justificado por sus propios méritos, sino por la fe de Yeshua. Regresemos a Egipto, en el ejemplo de Moisés. Imagina que en efecto Moisés no les pide a los hijos de Israel que obedezcan los mandamientos, que solo deben inmolar un cordero de un año sin defecto. Pero de pronto salen algunos a decir, compre su manual de cómo inmolar al cordero. Si no lo hacen conforme a este método, no es válido. El corte debe ser de abajo hacia arriba, y simbolizando que la sangre sube como testimonio. Y además la sangre en los postes y dinteles debe ponerse en forma de cruz, siempre de abajo hacia arriba. Si no lo hacen conforme a estas indicaciones, no podrán salvarse y el ángel de la muerte entrará a su casa. Las instrucciones de hombres de cómo obedecer un mandamiento
resultaban en cargas pesadas que ni los propios líderes podían cumplir y ahora querían que los gentiles que habían creído las cumplieran. Y lo peor, que si no lo hacían así, decían ellos, no pueden ser salvos. Por eso Pedro les pregunta en la asamblea, ¿por qué tentáis a Dios poniendo ese yugo que no hemos podido llevar? La salvación no se alcanza llevando un yugo sobre vosotros. La salvación es por gracia, como dijo Pedro. Nosotros los judíos antes seremos salvos por la gracia del Señor, de igual modo que los gentiles, porque no hay diferencia. Pero sigamos leyendo un poco más. Hechos 15, 12 y 13 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Pedro contó su testimonio y todos estaban callados. Y oyeron también el testimonio de Pablo y Bernabé, de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles sin ningún mérito, ni confianza en la carne para ser salvos. Sus testimonios coinciden. Dios se ha manifestado de la misma manera a los gentiles al derramar el Espíritu de Santidad sobre ellos. Si no hubiera sido así, Dios no lo hubiera hecho. ¿Acaso Dios dirá, estos gentiles creen en mi nombre, voy a darles mi Espíritu? Oh, pero no están circuncidados. No puedo darles mi Espíritu ni los puedo salvar hasta que se circunciden. Pero las cosas no sucedieron así. El asunto empezaba a resolverse con el testimonio de 3 testigos, Pedro, Pablo y Bernabé. El testimonio de 2 o 3 testigos sobre cualquier asunto difícil ayuda siempre a resolverlo. Segunda de Corintios 13, 1, su parte segunda dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que el asunto está pronto a resolverse. Todos están callados ante el testimonio de Pedro, Pablo y Bernabé. Y cuando acabaron de dar los testimonios, y ante el silencio de todos, se levanta uno de los líderes de Jerusalén, Jacobo, y dirigiéndose a todos dice, varones hermanos. Él ha escuchado toda la discusión y los testimonios. Un hombre sabio propondrá una solución después de haber escuchado a todas las partes. Levítico 19:15 dice, no seas injusto en el juicio, ni favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. Proverbios 24:23 dice, estos son también dichos de los sabios. No está bien discriminar a nadie en el juicio. Y es que en todo asunto deberíamos mostrar la sabiduría de Dios. Solemos escuchar discusiones, conflictos, asuntos difíciles de entender. Juzgamos con cierta ligereza porque no hacemos bien el proceso. Y a veces lo que más nos hace falta es aprender a escuchar las partes. Solemos escuchar a nuestros amados en algún conflicto, creyendo que nos dicen la verdad, pero olvidamos que se pueden equivocar. Y no buscamos escuchar la otra parte, y lanzamos un juicio injusto. Así pues, procuremos escuchar todo, discusiones y testimonios de las partes en conflicto para resolver todo asunto. Leamos lo que dijo Jacobo, que será su propuesta sabia. Hechos 15, 14 al 18 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. De acuerdo con lo que sabían todos y lo que habían escuchado, Jacobo expone el testimonio de Pedro, de cómo Dios había visitado a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para la gloria de su nombre. Y cita al profeta Amós, donde hace ver la esperanza que también había para los gentiles. La autoridad para resolver el asunto fue la Escritura. Vayamos a la historia para entender qué es el tabernáculo de David. Primero de Crónicas 15:1 dice, hizo David también casas
para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Recordemos que David era un varón conforme al corazón de Dios, y al Señor le agradó esta acción de David, de llevar el arca a Jerusalén. Aquella tienda representaba el lugar santísimo. Esa tienda estaba a la vista de todos los hombres. David gobernaba conforme a la ley de Dios y su pueblo estaba seguro en él. Esto que hizo David tenía su significado profético. Un rey, un pueblo santo, conformado por las tribus de Israel y con gente de diferentes naciones. Después de la muerte de David y de su hijo Salomón, el reino se dividió. 10 tribus quedaron al norte, conocidas como la casa de Israel, y 2 tribus al sur, conocidas como la casa de Judá. Las 10 tribus del norte fueron gobernadas por hombres malvados, hasta que la maldad fue tanta que Dios las esparció entre las naciones. Las tribus del norte fueron asimiladas entre los gentiles y dejaron de ser pueblo, como lo dice Oseas 1, 6 y 9. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero Dios envió a su hijo a buscar lo que se había perdido, a sus ovejas que fueron esparcidas, para volverlas a traer de los confines de la tierra. Y volverán a ser un solo pueblo y tendrán un solo rey. Ezequiel 37:24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Jacobo encuentra una congruencia entre los hechos que ocurrieron con Pedro, con respecto a los gentiles, con las palabras del profeta Amós. Los gentiles tienen la oportunidad de buscar a Dios e invocar su nombre. La oportunidad no era dada por el sistema judaico, sino por la palabra de Dios. El tabernáculo de David caído representa también el sistema rabínico, pues este impedía la entrada de los gentiles al reino de Dios, decidiendo quién podía entrar y quién no. Es decir, se tomaban atribuciones que no les correspondían. Pero Dios restaura el sistema que los hombres habían derrumbado, poniendo yugos difíciles de llevar, para que todo hombre que Dios llame pueda acercarse a Él por su gracia. Leamos la resolución. Hechos 15, 19 y 20 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y Jacobo dice: por lo cual yo juzgo. Son tremendas palabras estas. Ha escuchado la discusión, los testimonios, y ha citado la escritura, y con ella dice: yo juzgo. No está dando su opinión, son las palabras de la escritura las que está usando para juzgar. Y dice: no se inquiete a los gentiles que se vuelven a Dios, no se perturbe abrumándolos con nuestras tradiciones. Solo les pedimos 4 cosas: que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto no es una ocurrencia de Jacobo, está citando la escritura. La idea es no contaminarse. Éxodo 34, 15 al 17 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y Levítico 17, 10 al 15 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer,
derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Este es un principio para todo aquel que ha creído, judío o no judío. Apartarse de estas contaminaciones, idolatría, fornicación, ahogado de sangre y de sangre. Y es que tiene sentido empezar así, pues los gentiles de Antioquía y de otras regiones, como Galacia, apenas estaban conociendo algo que era nuevo y necesitaban un proceso, de acuerdo con la Torá, para conducirse como es digno del Señor. Ahora, muchos leen hasta aquí y han dicho que Jacobo presentó unas nuevas reglas para los creyentes, aboliendo la Torá. Bueno, ya vimos primero que él citó la Torá, hablaba de acuerdo con la Torá, pero ¿eso sería todo? ¿Al creyente le basta apartarse de esas contaminaciones que presentó Jacobo y ya? Entonces puede robar y no preocuparse de nada. Puede mentir y sentirse bien porque no hay restricción al respecto. Leamos lo que sigue diciendo Jacobo. Hechos 15:21 dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Los gentiles aprenderían poco a poco, cada uno a su paso. En cada ciudad había sinagogas donde era predicado Moisés, es decir, se predicaba la Torá para los gentiles. No solo se predicaba el Evangelio, también predicaban la Torá y los gentiles recibían la enseñanza. Hoy podríamos decir, porque Moisés es predicado en muchas plataformas virtuales y presenciales, en cada ciudad, de tal manera que no hay excusa para crecer en ella. Solo hay que tener cuidado de personas que pervierten la escritura. Quieren derribar el tabernáculo de David para que ellos digan cuál es el proceso de salvación. Y muchos han hecho del Evangelio una ligereza, de puros beneficios sin nada que hacer. Y otros lo hacen pesado, añadiendo cargas a los creyentes. Pero Dios restaura los procesos para que nos acerquemos y le busquemos porque Él se acercó primero. Te recuerdo lo que dice Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios acercó todo y no podemos excusarnos diciendo, ¿quién nos traerá su palabra y nos la hará oír para obedecerla? La palabra de Dios, es decir, la Torá y el Evangelio, han sido acercados a nuestra boca y a nuestros corazones. Es decir, podemos comer y hablar de ella, y los pensamientos de Dios son establecidos como nuestros en la mente que nos ha sido dada, la mente de Cristo, de Yeshua. Familia, no hay excusa, pero ve a tu ritmo. Unos aprenden rápido, otros van más lento, pero todos crecemos. Anímate y esfuérzate, y anima a otros a crecer en el conocimiento y poniendo por obra lo aprendido. No te inquietes, no te abrumes de tanta información. En lo que has aprendido y te has convencido, persiste en ello, haciendo lo que es bueno delante de Dios. Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tu bondad ha sido manifestada a todos de tal manera que no tenemos excusa. Pero sobre todo, te acercaste por medio de Yeshua, para acercarnos a ti. Y es que, ¿qué sería de nosotros si tú no hubieras escogido que los hombres escucharan tu buen mensaje de salvación? Pero tú restauras todas las cosas
y has abierto la puerta de la fe para todos los hombres que tú has de llamar. Porque tú eres el que elige quién ha de ser salvo según tu justicia y no por la de los hombres. Guárdanos de no tener un corazón que impida a los hombres la entrada a tu reino. Y ten misericordia de nuestras familias, de nuestros amigos, por aquellos que nos duelen por su rechazo a tu bondad y a tu consejo. Y en toda humildad y mansedumbre, permítenos crecer en el conocimiento tuyo, teniendo paciencia y misericordia para con los que añades a tu pueblo, y estimulándonos a lo bueno entre los que ya tenemos tiempo. Gracias por la palabra de hoy, por la enseñanza, por las amonestaciones, por las correcciones que nos haces, porque sabemos que es con el fin de perfeccionarnos, para estar equipados en toda buena obra. Te damos gracias, pues, y rogamos por tu bendición. Y a ti sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, familia. Venció al pecado, venció a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor. Tomaste mi lugar, soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien ordena nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor. Tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo
vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti.